En la cocina angosta de una prestigiosa universidad, una mujer negra limpia silenciosamente cada mesa del comedor. Nadie sabe su nombre, nadie siquiera se molesta en mirarla. Pero cuando un equipo de los profesores más destacados de la escuela libra una batalla de ingenio sobre una ecuación intratable, ella se detiene, escuchando atentamente. Ofrece una sugerencia suave, pero recibe risas burlonas y despreciativas. Eres solo el personal de la cafetería. Conoce tu lugar. Lo que no saben es que esta mujer fue en su momento la prodigio más celebrada en matemáticas del MIT, y con apenas 5 líneas de fórmula en esa pizarra, está a punto de sacudir esta institución histórica hasta sus cimientos. Hannah Teen, 36 Acres, aunque el brillo juvenil de su rostro y la profundidad en sus ojos no revelan nada sobre la vida que ha llevado. Su sencillo delantal blanco y uniforme de cafetería la vuelven invisible para los estudiantes ambiciosamente ricos y los profesores de renombre mundial que llenan estos pasillos. Esta es Beacon University, una de las escuelas Ivy League más elitistas de Estados Unidos. Cada día sus corredores resuenan con las pisadas apresuradas de académicos entregados y las miradas seguras de sí mismas de los líderes académicos. En medio de todo este intelecto embriagador y alboroto académico, Hannah parece no existir. Está acostumbrada a recoger silenciosamente bandejas, lavar pilas enormes de platos y servir café a personas que nunca aprenderán su nombre en esa mañana. No, fue diferente. El reloj acababa de marcar las 7:14. El murmullo, bajo de los estudiantes, se mezclaba con el ruido del cubierto contra los platos, todo junto con el aroma intenso del café y los huevos revueltos chisporroteando. Hannah secaba con rapidez las gotas de agua de una bandeja plateada. El vapor que ascendía de lavavajillas difuminaba aún más sus rasgos. Justo cuando iba a llevar café a la mesa habitual ocupada por un grupo de profesores de matemáticas, una voz imponente y exasperada cortó el bullicio de la cocina. No puede ser. He probado todo y aún se detiene en el tercer ciclo, incluso con la corrección logarítmica. Era el profesor Andrew Harris, el jefe de matemáticas de Beacon, famoso por ser exigente y arrogante. Su tono profundo y resonante atrajo la atención de todas las mesas cercanas. Hannah se congeló, ladeando la cabeza para captar cada palabra. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Un temblor recorrió su mano, haciendo que el café en su taza ondulara. La profesora Lauren Morales, la única mujer del grupo, respondió, con su agudeza característica. El problema está en la estructura fundamental, no en la técnica. Revisé 2 veces las matemáticas anoche. Un profesor más joven llamado David Kim suspiró, con decepción en sus ojos mientras miraba páginas. Density Formulas. Sin pensarlo, Hannah disminuyó el paso, esforzando sus oídos para no perderse ni un término de la acalorada discusión. Sherga o matemática o familiar, problemas de rara complejidad que solo verdaderos entusiastas entenderían, despertaron recuerdos que había enterrado hace más de una década. Tu matriz es singular. ¿Por qué no intentas invertir el vector en R a la potencia de 4? Las palabras saltaron de los labios de Hannah antes de que pudiera detenerla. La mesa de profesores quedó en silencio. Andrew Harris se giró con una mirada helada fija en ella. ¿Qué dijiste? 4 pares de ojos incrédulos se fijaron en ella con una burla desconfiada. Avergonzada, Hannah bajó rápidamente la cabeza y murmuró, «Lo siento. Simplemente lo pensé yo misma». Harris soltó una risa fría y sardónica. «Así que tenemos una nueva experta en álgebra lineal en la cocina, resolviendo ecuaciones, mientras limpia mesas». Todos rieron. El sonido no fue fuerte, pero cortó el frágil orgullo de Hannah como un cuchillo. Sonrojada, deseó poder desaparecer en ese instante. Miradas curiosas de otras mesas se volvieron hacia ella, haciendo que sus mejillas ardieran aún más. Huyó de regreso a la cocina, obligando a sus piernas a no traicionarla. Hannah dejó la taza, con las palmas sudorosas, y el corazón retorciéndose como si un golpe brutal hubiera alcanzado una autoestima largamente enterrada. En un rincón alejado de la cocina, se hundió en una silla, con la mirada perdida. En la nada los burlas del profesor resonaban en su mente, entrelazándose con recuerdos distantes. Los aplausos atronadores que una vez recibió en el MIT por una solución que nadie había concebido jamás. Hannah cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Ya no era la prodigio matemática que Hannah Mitchell había sido alguna vez. Ohra era invisible en un mundo de prestigio, una mujer que no merecía más que desprecio y rechazo en el ámbito académico. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una pequeña chispa se encendió. Los recuerdos de su pasión por las matemáticas y del momento en que demostró su brillantez le recordaron que no podía permanecer oculta para siempre. Se negó a soportar el desprecio de los demás eternamente. Lentamente abrió los ojos, ahora brillando con determinación. Hannah sabía que había vivido en las sombras demasiado tiempo. Era hora de cambiar eso, no solo para recuperar su propio valor,
sino para exigir el respeto que había ganado y que aún podía imponer. Hannah regresó silenciosamente a su lugar habitual en la cocina, con el corazón aún temblando por las burlas anteriores. El calor opresivo y sofocante del espacio parecía apretar aún más la tormenta de emociones que agitaba su interior. Intentó respirar profundo, pero el aire se sentía tan pesado como su propia tristeza. Desde la mesa de los profesores, el profesor Andrew Harris, el miembro más renombrado de la facultad de Beacon y alguna vez considerado el genio de la universidad, continuaba hablando como si nada hubiera pasado. Se erguía con porte, su cabello canoso peinado con pulcritud, vestido con un blazer azul marino impecable que reforzaba su aura de autoridad y confianza. Era el tipo de figura que imponía respeto y miedo tanto en estudiantes como en colegas, quienes lo trataban con cautela. Honestamente, tronó Andrew, dirigiendo deliberadamente su mirada hacia la cocina, con un tono cargado de desafío. To-dos, sabemos que este problema nunca se ha resuelto, y por supuesto, no hay manera de que una trabajadora de cafetería como esa chica pueda entenderlo. Sus palabras crueles desataron otra ronda de risas en la mesa. Lauren Morales, la única del grupo, esbozó una sonrisa incómoda y forzada. En el fondo, encontraba desagradable la arrogancia de Andrew, pero no se atrevía a defender a alguien como Anna. Detrás de ella, David Kim, un profesor joven de poco más de 30 años, se movía inquieto, claramente molesto por el desprecio de Andre. Sin embargo, también permaneció en silencio. Nadie en ese grupo se atrevía a desafiar a Andrew Harris, la voz más influyente del departamento de matemáticas de Beacon. Hannah permanecía en las sombras de la cocina. Cada palabra burlona le cortaba como un cuchillo. Mordió su labio inferior, apretando el trapo mojado como si fuera el último pedazo de sí misma que pudiera aferrar. En ese instante, su glorioso pasado resurgió ante sus ojos. Alguna vez fue la prodigio más joven del MIT, celebrada por las mentes más brillantes en matemáticas como la genio más joven de Estados Unidos. Y ahora estaba allí, completamente invisible en esta pequeña sala trasera, ridiculizada solo por dejar escapar un fragmento de su conocimiento. Recordó esas apasionadas clases, los aplausos atronadores que seguían a sus soluciones rápidas como un rayo para problemas imposibles. Hannah había creído que las matemáticas eran su vida, su propio aliento. Pero la vida, aprendió, podía ser cruel e impredecible. Impulsada por el cruel diagnóstico de Alzheimer de su madre, abandonó todo, hundiéndose en este silencio oscuro. Esos recuerdos dolían aún más. Sabía que no merecía desprecio, pero no podía atreverse a decir la verdad. ¿Quién creería a una joven negra con uniforme de cocina frente a algunas de las mentes más poderosas de la universidad? En la mesa de profesores, Andrew Harris continuaba, con voz resonante de satisfacción. Creo que deberíamos seguir con nuestra investigación. No tiene sentido perder tiempo en tonterías de alguien sin verdadera experiencia. Hannah tembló. Nunca antes en sus años aquí había sentido una punzada tan aguda. Una lágrima se deslizó por su mejilla y rápidamente la secó. No lloraba por las burlas de Andrew. Lloraba porque se había dejado permanecer en esta sombra demasiado tiempo, concediendo a otros permiso para menospreciarla. Finalmente, la profesora Morales no pudo contenerse más. Con un tono más suave y conciliador dijo: quizás no deberíamos ser tan rápidos para descartar ninguna idea, Andrew. Ni un que se sabe. Una perspectiva externa podría ser justo lo que necesitamos. Andrew alzó una ceja, esbozando una sonrisa burlona. Lauren, ¿realmente crees que una camarera de cafetería sabe algo sobre vectores, n a la cuarta potencia y matrices singulares? Aquí tenemos más que suficientes profesores brillantes y estudiantes de posgrado. Claramente, ella no es una de ellos. Lauren bajó la mirada, en silencio. Sabía que no valía la pena discutir con Andrew, quien nunca admitiría que estaba equivocado ni escucharía a nadie más. Sus palabras golpearon a Hannah como un mazazo. Bajó la cabeza y se apresuró a adentrarse más en la cocina, desesperada por escapar de las miradas curiosas y compasivas. Aunque su corazón se había roto hace mucho tiempo, esta herida dolió más que nunca. Se hundió en un pequeño taburete junto a una mesa de madera desgastada, apilada con platos sucios. Cubría el rostro con las manos. Luchó por controlar su respiración para que nadie supiera que lloraba. Lágrima tras lágrima cayó, cada una cargada con el peso de la humillación, el dolor y la duda. Entonces, en medio del caos de su sufrimiento, una feroz determinación cobró vida. Hannah supo que ya no podía seguir oculta. No permitir que personas como Andrew Harris continuaran menospreciándola. Era hora de mostrarles lo equivocados que estaban. Lentamente bajó las manos, levantando sus ojos enrojecidos pero determinados. Entendía que el camino por delante no sería fácil, pero esta vez no se rendiría. Hannah Mitchell se levantaría, enfrentándolos a todos,
armada con el mismo brillo que había tenido que ocultar durante tantos años. Mientras el crepúsculo caía sobre Boston, los pálidos rayos dorados del sol poniente rozaban suavemente la pequeña ventana del apartamento de Hannah, como si intentaran consolar su alma herida. Ella se sentó en silencio junto a la mesa de madera gastada frente a la ventana, sus ojos aún hinchados por las lágrimas de vergüenza que había derramado esa mañana en la cocina de la universidad. Con cuidado, abrió un cajón y sacó un viejo cuaderno, cuyas páginas amarillentas por el tiempo mostraban aún esas letras que alguna vez fueron orgullosas, ahora desvaídas pero aún legibles. MIT, Departamento de Matemáticas, clase de 2008. El corazón de Hannah latía con fuerza, como si solo tocar el libro liberara recuerdos vívidos y desgarradores. Las páginas llenas de fórmulas matemáticas, símbolos y notas garabateadas la transportaron a aquellos días gloriosos, cuando fue aclamada como la prodigio matemática más joven y la maravilla del MIT. Entonces, estaba llena de confianza, convencida de que ningún problema estaba fuera de su alcance. Recordaba su ceremonia de graduación como si hubiera sido ayer, de pie en el podio de honor. Su cabello negro y brillante caía sobre una toga carmesí. Sus ojos brillaban con orgullo y emoción mientras los aplausos atronadores resonaban en el auditorio. Todos estaban seguros de que se convertiría en una de las matemáticas más grandes de su generación, en una profesora reconocida y una investigadora líder en poco tiempo. Pero la vida nunca sigue una línea recta, y el punto de inflexión llegó cuando menos lo esperaba, aunque fuera hace más de una década. El recuerdo de ese día seguía tan vivo como si hubiera ocurrido ayer. Acababa de regresar de una conferencia internacional en Europa, impulsada por su presentación triunfante. Sin embargo, al entrar a su apartamento familiar, su corazón se hundió al ver la mirada vacía en los ojos de su madre. Linda Mitchell, siempre tan vibrante y llena de vida, estaba sentada en silencio en el sofá, con la mirada distante y perdida. «Mamá, ya estoy en casa». Hannah se apresuró y tomó suavemente los hombros de su madre. Linda levantó la mirada, con ojos vacíos, como si no reconociera a la hija que había criado en sus brazos. ¿Quién eres?», preguntó, con voz débil y temblorosa. Fue como si alguien apretara el corazón de Hannah. En un instante, el futuro brillante que había imaginado se desmoronó. Después de una batería de pruebas, los médicos confirmaron que Linda estaba en las primeras etapas del Alzheimer. Desde ese momento, Hannah supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Se enfrentó a una encrucijada agonizante en perseguir sus sueños matemáticos o renunciar a todo para cuidar a la mujer que tanto había sacrificado por ella. Sus amigos la instaban a contratar ayuda, recordándole la brillante carrera que tenía por delante. Incluso su mentor más respetado en el MIT, el profesor Edward Thompson, le suplicaban: «Hannah, un talento como el tuyo es raro. No tienes que renunciar a todo. Encuentra a alguien que cuide de tu madre y continúa con tu trabajo. El mundo de las matemáticas te necesita». Pero cada vez que miraba a los ojos nublados y frágiles de su madre, la determinación de Hannah se desmoronaba. Linda Mitchell había sido todo para ella, la incansable apoyadora que la alentó en cada paso del camino. No podía abandonarla ahora, por más brillante que pareciera su propio futuro. Al final el amor ganó sobre la ambición. Hannah rechazó una codiciada plaza de doctorado y ofertas de prestigiosos institutos de investigación, regresando a Boston para cuidar de su madre. Pasaron 14 años. Cada mañana despertaba con la esperanza de que su madre la mirara y recordara su nombre. Pero eso nunca sucedía. Observaba cómo la mujer que amaba se hundía más en el olvido hasta que ya no se reconocía a sí misma. Ese día Hannah enterró su genialidad, tomando trabajos humildes, trabajando en una pequeña tienda de abarrotes, limpiando, sirviendo en la cafetería de la universidad. Para todos los que la conocían, era solo una mujer común, insignificant y invisible. Pero ella aceptó todo, sin querer que nada la distrajera de cuidar a su madre. Sin embargo, hoy, después de que Andrew Harris y los otros profesores se burlaran públicamente de ella, algo largamente dormido en el orgullo de Hannah despertó. Sentada junto a ese cuaderno de fórmulas, se dio cuenta de que no podía seguir en las sombras. Su brillantez pasada, antes solo una brasa, se avivó en una llama rugiente que la impulsaba a demostrar su valía. Hannah cerró suavemente el cuaderno y miró al cielo, ahora tornándose de un púrpura crepuscular sobre Boston. Sabía que esta decisión cambiaría su vida una vez más, pero esta vez no huiría. Pase lo que pase, su talento no podía desaparecer solo porque eligiera el amor sobre la fama. Era tiempo de enfrentar su pasado, de reclamar quién era realmente. Mientras el cielo oriental se iluminaba, Hannah se levantó de la pequeña mesa, junto a la ventana. No había dormido ni un instante en toda la noche. Sus ojos aún ardían con determinación, reflejada en la suave luz matutina, como un juramento de que nunca miraría atrás. La larga noche había sido una batalla interna, pasado y presente chocando,
Pero al fin, Hannah sabía lo que debía hacer. Con calma, pero con firme determinación, se dirigió a la vieja estantería en la esquina y levantó cuidadosamente su viejo cuaderno de matemáticas. Era el que no había osado abrir en 14 años, desde que dejó el MIT para cuidar a su madre. El polvo cubría su tapa, pero al rozar con sus dedos las letras desvaídas, MIT, Departamento de Matemáticas, clase de 2008, su corazón latía con el mismo fervor juvenil que una vez sintió. Volvió a la mesa, dejó el cuaderno y respiró profundamente. En ese instante enfrentó a su yo del pasado, orgullosa, apasionada y marcada por la pérdida. Lentamente, pasó las páginas amarillentas. Cada fórmula una pequeña chispa despertando los recuerdos que había reprimido por tanto tiempo. Cada ecuación que veía estaba ligada a esos días brillantes en el MIT anoches, dedicadas a resolver problemas que confundían incluso a profesores senior, quemando la madrugada para elaborar pruebas complejas. Luego, de pie en el podio, recibiendo aplausos atronadores de la distinguida facultad. Pero esos días gloriosos fueron borrados por un solo evento que quebró su vida: el diagnóstico de Alzheimer de su madre Linda Mitchell. Hannah había sacrificado todo para convertirse en cuidadora de su madre, y nunca se arrepintió. Sin embargo, ahora ese cuaderno despertaba en ella un poderoso anhelo, el deseo de vivir plenamente una vez más, a través de su verdadero don. Avanzó hasta la última página inconclusa, donde un tenue esbozo de un problema avanzado de teoría de matrices esperaba. Años atrás estuvo a punto de lograr un avance en espacios vectoriales y matrices singulares, hasta que la vida intervino. Ahora el problema resurgía vívido en su mente, cada detalle tan claro como si nunca hubiera dejado el bolígrafo a un lado. Ya no había vacilación en su mirada, solo una feroz determinación. Respiró hondo, sacó su pluma fuente azul del cajón, con la mano temblando ligeramente, y tocó el papel con la pluma. Al instante la duda desapareció. En ese momento, ya no era la mujer invisible en la cocina de Beacon, sino la misma prodigio en matemáticas que alguna vez fue. Los símbolos fluían sobre la página, volviéndose cada vez más nítidos y seguros con cada segundo. Vectores y matrices, transformaciones y teoremas. Hannah los reconstruía todos con una precisión elegante. Su proceso de pensamiento fluía con tal claridad que hasta ella misma se sorprendía de lo rápido que su talento latente despertaba. Afuera, la luz dorada del amanecer filtraba a través del vidrio delgado, iluminando la pequeña habitación y pintando el rostro de Hannah con un retrato de propósito renovado. Pero ella no prestaba atención al mundo exterior. Su ser entero estaba absorto en las matemáticas, como un artista perdido en una obra maestra olvidada hace mucho tiempo. Después de más de una hora de concentración absoluta, Hannah finalmente, allí, ante ella en la página envejecida, estaba una solución completa y armoniosa al problema que antes parecía insoluble. Hermosa en su simplicidad, fiel al espíritu mismo de las matemáticas, exhaló, con el corazón acelerado mientras contemplaba el símbolo que acababa de trazar. Frotándose los ojos, se obligó a creer en el milagro que había creado. Q. Dispuse, de 14 años de sacrificio silencioso, había regresado a su verdadera vocación. En el orgullo y la alegría la invadieron, aunque debajo latía un profundo nerviosismo. Tendría el coraje de enfrentar a quienes se habían burlado de ella, especialmente al profesor Andrew Harris, cuyo desprecio le había herido tan profundamente. Hannah sabía que para reclamar su valor debía salir de las sombras y confrontar miradas escépticas y prejuiciosas, pero decidió que el miedo ya no la gobernaría. No volvería a deslizarse en esa cocina como una mujer invisible. Era hora de que Hannah Mitchell se levantara y declarara su verdadero valor. Cerrando el cuaderno, contempló largo rato el cielo que clareaba afuera. Una sonrisa suave y decidida curvó sus labios. Por delante se extendían innumerables desafíos, pero esta vez no retrocedería, porque al redescubrir su valor y su pasión por las matemáticas, había encontrado la parte más importante de sí misma. La primera luz del día apenas rozaba las copas de los árboles cuando Hannah salió de su pequeño apartamento. El cielo aún estaba oscuro, y el frío cortante de una mañana temprana de octubre en Boston la hizo estremecer. Apretó su viejo cuaderno de matemáticas con tal fuerza que sentía que soltarlo significaría dejar escapar el raro valor que había encontrado. Se apresuró hacia Beacon University, impulsada por una fuerza misteriosa, más fuerte y decidida que nunca. Cada paso reafirmaba su determinación. Esta vez no dejaría que el miedo ni la duda ganaran. Al amanecer, el campus estaba extrañamente tranquilo y hermoso. Habían desaparecido las pisadas apresuradas, las risas bulliciosas y las miradas frías y despreciativas de los demás. En ese momento Hannah sintió que toda la universidad le pertenecía, un escenario silencioso esperando su actuación. Las grandes puertas del edificio de matemáticas se alzaban tranquilas ante ella. Entró en el largo pasillo vacío,
con el corazón latiendo con fuerza pero el espíritu firme. Se detuvo frente a la puerta del Salón de Seminarios 308, donde se llevaban a cabo discusiones matemáticas avanzadas. Respiró hondo y entró. La sala era amplia, su pizarrón impecable como si esperara algo extraordinario. La mano de Hannah temblaba mientras tomaba un marcador negro. Un escalofrío familiar, mezcla de nervios y emoción, recorrió su espalda cuando la punta tocó la superficie lisa. En ese instante, el mundo exterior desapareció. No había desprecio de Andrew Harris, ni miradas burlonas de sus colegas, ni inseguridades persistentes. Solo estaba Hannah y el problema en la pizarra. Un problema tan formidable que incluso los mejores profesores de Beacon habían reconocido su derrota. Comenzó a escribir sus trazos delgados pero seguros. La ecuación se desplegaba perfectamente. Cada línea elegante y precisa. Operaciones vectoriales, manipulaciones de matrices, transformaciones lógicas, pasos de la demostración. Todo fluía como una sinfonía matemática impecable. Ni una marca errónea, ni un error. 20 minutos de intensa concentración. Hannah dio un paso atrás para admirar su trabajo. Una solución hermosa y cristalina cubría la pizarra. El orgullo la inundó, pero rápidamente fue reemplazado por una ola de ansiedad. Al darse cuenta se quedó sola en esa habitación, vulnerable a cualquiera que pudiera entrar. Los pasos resonaban por el pasillo. El corazón de Hannah se paralizó. Tapó con prisa el marcador, lo devolvió a su lugar y salió disparada hacia la puerta. Los pasos se acercaban cada vez más. Cada tic del reloj del pasillo se alargaba hasta la eternidad. Entornó la puerta y miró al corredor. Por suerte, estaba vacío. Los pasos aparentemente se habían desviado. Cerró la puerta suavemente, con el corazón golpeando con fuerza, y salió del edificio. Pero justo cuando llegó al pasillo principal, una voz familiar la llamó desde el fondo, deteniéndola en seco. «Hay alguien ahí», era Andrew Harris. Debía haber llegado temprano para preparar el seminario de la mañana. Hannah contuvo la respiración. Se pegó contra la pared en la esquina del pasillo e intentó que su pulso acelerado no la delatara. Observó cómo su silueta se acercaba, con el ceño fruncido por la sospecha. Andrew se detuvo, escaneó el pasillo, vacío con la mirada, luego se encogió de hombros y entró en el salón 308, justo donde Hannah acababa de dejar su Mayo Airway. Solo cuando la puerta hizo clic al cerrarse, se atrevió a moverse. Salió casi corriendo del edificio, respirando con jadeos entrecortados de emoción y miedo. Al llegar al patio abierto, se apoyó contra un gran tronco de árbol y luchó por calmar su respiración. Para entonces, el sol había subido más, sus cálidos rayos dorados filtrándose entre las hojas e iluminando el pálido rostro de Hannah. Cerró los ojos y dejó que la luz la bañara, intentando disipar la tensión. Telemann, en lo profundo, sabía que lo que había hecho podía cambiar su vida para siempre y que conllevaba riesgos que nunca antes había conocido. No podía predecir cómo reaccionarían Andrew Harris o los demás al descubrir quién había resuelto el problema. Podría haber duda, incluso enojo, pero en ese momento, el miedo ya no la dominaba. Una extraña sensación de libertad y alegría brotó en su interior, calmando su corazón. Pase lo que pase, sabía que había hecho lo correcto. Hannah Mitchell ya no era invisible. Y este era solo el comienzo del desafiante y orgulloso camino que estaba a punto de emprender. Minutos después de que Hannah saliera del edificio, la primera luz del amanecer se extendió por el campus de Beacon, disipando la fina neblina que cubría los senderos. Dentro del salón 308, el profesor Andrew Harris entró, aún con una expresión escéptica. Barrió con la mirada el espacio familiar y vacío. Todo lucía exactamente igual que siempre, salvo por una anomalía sorprendente que lo hizo quedarse paralizado en el centro de la sala. La pizarra donde su grupo de investigación había escrito y borrado fórmulas cientos de veces, ahora mostraba una solución perfectamente elaborada, clara, precisa y elegante, como si hubiera salido directamente de un texto clásico de matemáticas. Andrew permaneció inmóvil, con los ojos abiertos de incredulidad y sospecha ante lo que tenía delante. «No puede ser», murmuró, acercándose para inspeccionar cada línea de las ecuaciones. Los números y símbolos eran asombrosamente correctos, y la progresión lógica tan impecable que desafiaba toda duda. Esta era la misma solución que su equipo había perseguido casi un año sin encontrar. Un torrente de ira y duda reemplazó su asombro inicial. Alguien había resuelto el problema en silencio, superando incluso a los mejores profesores de Beacon. Sacó el teléfono y marcó de inmediato a las profesoras Lauren Morales y David Kim. «Vayan a la sala 308 ahora. Algo serio acaba de pasar». Menos de 10 minutos después, Lauren y David llegaron, sin aliento por la prisa. Ambos se quedaron paralizados al ver las ecuaciones perfectamente trazadas en la pizarra. «¿Quién hizo esto?», exclamó Lauren, con la voz temblando de emoción. «Es aterradoramente perfecta». David no dijo nada mientras se acercaba a la pizarra,
sus ojos escaneando cada símbolo con creciente asombro. Entendía la magnitud de ese avance, un logro que cualquier universidad en el mundo mataría por conseguir. Pero ¿quién en Beacon tenía la habilidad para hacerlo sin que nadie lo supiera? Andrew cruzó los brazos, con la sospecha marcada en el rostro. Esto no apareció de la nada. Alguien debe haberse colado temprano esta mañana. Necesitamos revisar las grabaciones de seguridad de inmediato. Una hora más tarde, se reunieron alrededor del monitor en la oficina de seguridad. Las imágenes aceleradas hicieron que el corazón de Andrew y los demás se acelerara con cada segundo hasta que apareció en pantalla la imagen de una joven menuda entrando en la habitación. Lauren se cubrió la boca, sorprendida. David frunció el ceño y Andrew exclamó: espera, ¿esa es Hannah Mitchell? La mujer que trabaja en nuestra cafetería. David lo soltó, incrédulo. Los ojos de Lauren se llenaron de culpa al recordar las burlas previas de Andrew hacia Hannah. Era casi increíble que la invisible trabajadora de cafetería hubiera sido la autora de la elegante solución en su pizarra. Andrew permaneció en silencio por un largo momento. Su rostro perdió color. Su orgullo había recibido un golpe devastador. ¿Cómo podía alguien a quien había desestimado tan fácilmente superar a él y a todo su equipo de investigación? La noticia de la solución se propagó por Beacon University como un incendio forestal. Susurros y especulaciones recorrían todos los pasillos, la biblioteca, los auditorios y las cafeterías del campus. Estudiantes y profesores por igual se agolpaban para conocer la verdad. Nadie creía que la autora pudiera ser la joven negra que veían sirviéndoles café cada día. Cuando la noticia llegó al presidente Robert Winston, convocó de inmediato a los profesores involucrados a una reunión de emergencia. Su mirada severa recorrió la sala. Necesitamos una explicación clara para esto, declaró con tono autoritario. ¿Quién está detrás de esta solución? Andrew tragó saliva. Con la voz temblorosa respondió: un señor. Parece ser Hannah Mitchell, una empleada de la cafetería. Un silencio atónito cayó sobre la reunión. Nadie sabía cómo reaccionar. Finalmente, el presidente Winston rompió la tensión. Si realmente resolvió este problema, debemos invitarla a hablar de inmediato. Esto es un evento importante, un punto de inflexión para Beacon University. Mientras los profesores y el presidente continuaban su urgente discusión, Andrew sintió como si un centenar de cuchillos se clavaran en su pecho. Su orgullo, antes inquebrantable, yacía en ruinas, reemplazado por una amarga ira. No podía aceptar que una trabajadora de cafetería lo hubiera superado tan espectacularmente. Deslizándose silenciosamente fuera de la sala de reuniones, Andrew quedó solo en el pasillo vacío, con los ojos brillando de resentimiento. Surgió un pensamiento oscuro. Ella hizo esto para humillarme delante de todos. Su ego herido juró que Hannah Mitchell no sería celebrada tan fácilmente. Mientras tanto, Hannah continuaba con sus tareas habituales en la cafetería, sin saber que acababa de sacudir a Beacon University hasta sus cimientos y que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, gracias al valor que había encontrado tras 14 años en las sombras. Mientras toda Beacon University zumbaba de curiosidad por la inesperada solución, Andrew Harris se sentaba solo en su pequeña oficina. El débil resplandor de la pantalla de su computadora, iluminando sus rasgos tensos, abrió su navegador y, con los dedos tecleando furiosamente, buscó a Hannah Mitchell, aferrándose a la esperanza de encontrar alguna pista que explicara este misterio. Los resultados aparecieron casi al instante. Andrew se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos de incredulidad mientras absorbía cada línea. Su pantalla mostraba el retrato de una joven vibrante. Su sonrisa confiada iluminaba la página. Hannah Mitchell, la prodigio matemática más joven del MIT, ganadora de la medalla Fields por logros sobresalientes en pregrado. Clase de 2008. Anne se quedó mirando ese rostro ambicioso, sin palabras. Bajo su foto aparecían artículos elogiosos celebrando los logros extraordinarios de esta joven afroamericana. Cada titular brillante le atravesaba el orgullo a Andrew como una cuchilla afilada. Imposible, susurró, con la voz cargada de asombro y rabia. ¿Cómo podía alguien como ella, a quien había ridiculizado, acabar como camarera de cafetería, solo para regresar en silencio y herir su reputación profesional tan profundamente? Desplazándose hacia abajo, encontró un antiguo reportaje de la revista del MIT. En la prodigio matemática Hannah Mitchell abandona abruptamente su carrera para cuidar a su madre con Alzheimer avanzado. Su corazón se apretó al leer. Una parte de él sintió vergüenza por la tragedia que ella había vivido, pero su ego herido, el orgulloso yo que tanto había cultivado, ardía más que nunca. Negarse a aceptar esta verdad, descubrir que la mujer a quien había ridiculizado públicamente fue en realidad el genio que la admiraba, le golpeó como una bofetada. Apretando los dientes, Andrew miraba con amargura. Para él el orgullo era lo más importante, y Hannah Mitchell había cometido el pecado imperdonable de hacerlo ver como un tonto ante toda Beacon. Mientras Andrew luchaba con su vanidad herida,
La verdad sobre el pasado de Hannah se difundió rápidamente por el campus. Estudiantes, profesores y personal se llenaron de preguntas. ¿Por qué una prodigio matemática celebrada había decidido trabajar en la cafetería? ¿Por qué había abandonado su gloria y vivido en la oscuridad por más de una década? Todas esas miradas curiosas asfixiaban a Ana. Nunca quiso que su pasado fuera expuesto. A la mañana siguiente, al entrar en la cafetería, nada se sintió igual. Miradas compasivas y susurros apagados de estudiantes y colegas la hacían querer darse la vuelta y huir. Su corazón se hundía y sus pies parecían clavados al suelo cada vez que encontraba esas miradas inquisitivas. Mientras limpiaba una mesa apartando la mirada, una joven estudiante con voz curiosa rompió el silencio. Señorita Mitchell, ¿por qué trabaja aquí? Escuché que solía ser una genia de las matemáticas. Hannah levantó la vista, sorprendida por la expresión asombrada de la chica. Apenas logró asentir tímidamente antes de alejarse apresurada. Pero entonces otro profesor cercano habló con tono escéptico. Hannah, si realmente eres tan brillante, ¿por qué te has escondido todo este tiempo? ¿Hay alguna razón especial? Se quedó paralizada, sin aliento. Cada pregunta era como una aguja que pinchaba su orgullo y sus heridas más profundas. Lucy, no quiero hablar de eso, respondió, con voz temblorosa pero firme. Aún así, las preguntas persistieron y el escrutinio se intensificó, creando una presión insoportable que amenazaba con aplastarla. Mientras tanto, en la oficina del presidente, Andrew Harris estaba frente al presidente Robert Winston, con un tono amargo y escéptico. Señor, no podemos sacar conclusiones basándonos en una sola solución en la pizarra. Hannah Michelle abandonó las matemáticas hace más de una década. ¿Cómo podemos creer que de repente regresó para resolver un problema que dejó perplejos a nuestros mejores profesores? El presidente Winston miró a Andrew con calma, lo suficientemente perspicaz para detectar la amargura y el prejuicio. En sí, tras una pausa reflexiva, respondió Andrew. Entiendo cómo te sientes, pero no podemos negar la verdad solo porque sea incómoda. Debemos investigar a fondo y mostrar respeto por Hannah y sus contribuciones pasadas. Andrew apretó los labios, su orgullo herido estallando nuevamente. Sentía que su honor y estatus estaban amenazados por la repentina reaparición de Hannah. De regreso en la cafetería, Hannah terminó su turno y se dispuso a salir lo más rápido posible. Pero al salir por la puerta, una figura bloqueó su paso. Andrew Harris, con los ojos fríos y hostiles. He investigado tu pasado, Ana. No creas que resolver esa ecuación hará que todos olviden los años que te alejaste. Vamos a llegar al fondo de esto. Ella permaneció en silencio, el dolor girando en su pecho mientras sostenía su mirada. Sintió toda la fuerza de su animosidad, pero también comprendió algo crucial. Ya no podía huir más, por doloroso o difícil que fuera. Era tiempo de enfrentar todo y defender el verdadero valor que alguna vez tuvo y que aún llevaba dentro. El sol de la tarde lanzaba su último resplandor sobre Boston, mientras Hannah estaba frente a la pequeña puerta de la sala de conferencias en el segundo piso del edificio de matemáticas. Respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado, aunque en realidad latía más rápido que nunca. Después de días viviendo bajo miradas sospechosas, murmullos callados y creciente presión, sabía que era hora de enfrentar a quienes estaban detrás de esa puerta, aquellos que la habían herido tan profundamente. Empujó la puerta con cuidado. Dentro, la sala estaba mortalmente silenciosa, como si todo el espacio contuviera la respiración esperando su llegada. Sentados en la mesa estaban 3 rostros familiares, ninguno reconfortante en ese momento. El profesor Andrew Harris, con la mirada fría y desafiante. La profesora Lauren Morales, con una expresión mezcla de culpa e incomodidad. Y David Kim, el único entre ellos cuya mirada reflejaba verdadera compasión. Hola a todos, dijo Anna. Con voz suave pero clara. Hannah, por favor, toma asiento, ofreció Lauren, haciendo lo posible por aliviar la tensión. Sin embargo, la incomodidad seguía pesando en el aire. Hannah se sentó lentamente en la silla frente a ellos. Andrew permaneció en silencio, con la mirada fija como si buscara cualquier grieta en su compostura. Necesitamos una explicación, dijo Andrew de repente, con voz tan afilada como una hoja. Fuiste una prodigio en matemáticas en el MIT. Luego desapareciste de la academia por más de una década. ¿Por qué, Hannah? ¿Por qué vivir como una persona invisible y luego reaparecer para humillarnos? Hannah sostuvo la mirada furiosa de Andrew sin pestañear. Su fría mirada le dolía, pero esta vez no apartaría la vista. Sabía que atacaba su orgullo, pero ya no quería esconderse. Profesor Harris, comenzó con voz baja. Nunca quise herir ni avergonzar a nadie. Durante 14 años no oculté mis talentos para tender una trampa o probar un punto. Viví así porque no tuve otra opción. Lauren y David intercambiaron miradas. Sus ojos reflejaban mezcla de curiosidad y preocupación. Andrew no dijo nada.
Pero su mirada aguda nunca dejó el rostro de Hannah. Ella respiró profundo, mientras las lágrimas nublaban su vista y los recuerdos regresaban. No me fui del MIT porque quisiera abandonar las matemáticas. Me fui por mi madre Linda Mitchell, a quien le diagnosticaron un Alzheimer severo. Ella me crió sola. Sacrificó todo para que yo triunfara en el MIT. Y cuando más me necesitaba, no pude abandonarla. Su voz temblaba, pero siguió adelante. Mis profesores en el MIT me dijeron que no sacrificara mi carrera, que podía contratar ayuda para ella, pero no pude. No pude permitir que la mujer que me amó y cuidó toda su vida pasara sus últimos días sin mí a su lado. Para mí, el aim de mi madre valía más que cualquier gloria o logro matemático. Cayó un silencio. Lauren se cubrió la boca, con lágrimas brillando en sus ojos. David bajó la cabeza, su rostro lleno de profunda empatía. Incluso Andrew, que se había mantenido frío, mostró un leve signo de vacilación. ¿Pero por qué no regresaste después de que tu madre falleciera?, preguntó Andrew con tono ahora más suave. Porque, respondió Ana en voz baja, con la mirada distante por el dolor, mi madre falleció apenas hace unos años. Después de tantos años lejos de la academia, no creí que alguien me aceptara de nuevo. Me había acostumbrado a la invisibilidad. Tenía miedo de que si intentaba regresar, la gente solo viera mi ausencia, no el talento que alguna vez tuve en su base y cuebro. Sus hombros temblaron. Lauren le pasó rápidamente un pañuelo, con lágrimas de emoción en los ojos. Hannah, lamento mucho haberte malinterpretado y subestimado. Tu devoción y sacrificio son más admirables que cualquier logro, dijo Lauren, con voz entrecortada por el sentimiento. David agregó, sincero y conmovido, no puedo imaginar lo que has soportado. Pero ahora que has vuelto, debes saber que tu solución no fue solo un logro matemático. Has demostrado una increíble perseverancia y valentía. Andrew permaneció en silencio un largo momento, con la mirada fija en la mesa mientras luchaba con el tumulto interior. Finalmente levantó la vista lentamente, con voz más suave que nunca. Te debo una disculpa, Hannah. Me equivoqué al juzgarte sin conocer tu historia. Dejé que mi orgullo nublara mi juicio. No merecías nada de eso. Hannah encontró la mirada de Andrew, suavizando la suya. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, no de dolor sino de alivio. Finalmente había enfrentado la verdad, y se había liberado de una carga que había llevado por más de una década. A la sala quedó en un silencio pacífico, pero esta vez no había tensión, solo un nuevo entendimiento entre personas que antes se habían juzgado mal. Y en ese momento, Hannah supo que realmente había salido de las sombras. Ya no era invisible, aunque los desafíos aún la esperaban. Estaba lista para enfrentarlos, no con miedo ni inseguridad, sino con orgullo, resiliencia y el valor genuino que siempre había llevado dentro de sí. A la mañana siguiente, cuando la primera luz del amanecer tocaba suavemente las copas de los árboles del campus de Beacon University, Hannah entró en el comedor con el corazón aún acelerado por la confrontación de la noche anterior. A diferencia de cualquier otro día, su paso era firme y confiado. Sus hombros ya no cargaban con los pesos que había llevado durante tantos años. Sin embargo, no podía haber anticipado lo que la esperaba. No, en el momento en que se abrieron las puertas del comedor, Hannah sintió que algo era diferente. El habitual bullicio de voces había desaparecido por completo, y decenas de miradas se volvieron hacia ella, llenas de respeto y admiración evidentes. En ese instante sensió que sus pies se clavaban en el suelo. Sorprendidos por ese cambio inesperado, los estudiantes en la fila del desayuno la miraron y le saludaron con cálidas sonrisas, e incluso sus compañeros de cafetería, quienes antes la trataban como invisible, detuvieron su trabajo para sentir y darle la bienvenida como si fuera la invitada de honor de la mañana. Este calor inesperado hizo que el corazón de Hannah se hinchara. Buenos días, Hannah, llamó una voz suave y familiar. Hannah se volvió para ver a la profesora Lauren Morales acercándose con una sonrisa sincera. No había rastro de la incomodidad de ayer. Buenos días, profesora Morales, respondió Ana. Sintiéndose conmovida y un poco tímida, Lauren puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Hannah. Con los ojos llenos de comprensión genuina, la escuela tomó una decisión muy importante esta mañana, dijo. Todos estuvimos de acuerdo. Anne merece ser la primera en saberlo. Hannah contuvo la respiración, esperando que Lauren continuara. El presidente Winston convocó una reunión de emergencia con el liderazgo universitario, y todos acordaron que Beacon debe honrar el valor que has aportado. Hemos decidido establecer una nueva beca con tu nombre, la beca Hannah Mitchell. Apoyará a estudiantes sobresalientes que enfrentan dificultades. Estudiantes que, como tú, fueron talentosos pero se vieron obligados a sacrificar mucho por familia y circunstancias. Las palabras de Lauren resonaron con orgullo y respeto. Hannah se quedó paralizada, con lágrimas asomando en sus ojos ante el pensamiento de que el nombre que una vez ocultó ahora sería celebrado tan profundamente. De repente, estallaron los aplausos en todo el comedor, primero suaves, luego creciendo en una poderosa ola de reconocimiento. Estudiantes y personal se pusieron de pie,
aplaudiendo sin cesar para expresar su profunda admiración en ese momento. Hannah comprendió que ya no era invisible por fin. La veían y valoraban, no solo por su talento matemático, sino por su verdadero valor en su entrega, valentía y generosidad a lo largo de todos esos años en justo. Entonces el profesor Andrew Harris entró al comedor, se detuvo, con la mirada fija en Hannah. Su rostro no mostraba ni un rastro del habitual frío. En cambio, parecía amable y ligeramente avergonzado, como si hubiera comprendido completamente su error. Se acercó a ella. Con sinceridad brillando en su mirada, Hannah, espero sinceramente que aceptes mis más profundas disculpas, comenzó. Me equivoqué al subestimarte y, peor aún, al dudar de tu carácter y verdadero valor. Hannah miró a Andrew por un largo momento. Luego le ofreció una sonrisa amable, sin rencor en sus ojos. Gracias, profesor Harris. Entiendo que todos cometemos error. Lo importante es enfrentarlos y corregirlos. Andrew asintió, una rara y aliviada sonrisa tocando sus labios en ese instante. Todos en el comedor sintieron que algo profundamente importante se había sanado. No era solo el reconocimiento de un talento, era un entendimiento genuino y respeto entre personas que antes se habían juzgado mal. En esa mañana se convirtió en una de las más memorables en la historia de Beacon. Estudiantes y personal acudieron a felicitar a Hannah, expresando admiración y gratitud por la poderosa lección que les había dado. Las miradas curiosas y dudosas de ayer fueron reemplazadas por gestos de verdadero respeto y calidez. Hannah sintió la auténtica bondad de su comunidad antes de salir del comedor. Hannah dio una última mirada a su alrededor, grabando ese momento precioso en su corazón. Sabía que la beca Hannah Mitchell sería mucho más que un premio. Sería un símbolo para reconocer y honrar los valores más profundos de cada persona, a menudo ignorados, pero siempre merecedores de ser vistos y respetados. Al salir al patio iluminado por el sol, los pasos de Hannah se sintieron más ligeros que nunca. La brillante luz bañaba el campus con un resplandor esperanzador, como dando la bienvenida a un nuevo día lleno de promesas. Por primera vez en años, Hannah se sintió realmente libre. Ya no era invisible porque ahora el mundo la había visto, la había honrado y, sobre todo, había comprendido verdaderamente el valor que siempre había llevado dentro. Pocos días después de aquella mañana inolvidable, todo el campus de Beacon University vibraba con la noticia de que Hannah Mitchell volvería al podio, no para dar una clase de matemáticas, sino para compartir su historia sobre el poder de la humildad en el arte de la verdadera escucha. El anuncio se difundió como announcement, generando una ola de emoción y expectación en toda la comunidad. La tarde de su charla, el gran auditorio de Beacon se llenó hasta la capacidad mucho antes de la hora prevista. Estudiantes, profesores, personal e incluso los académicos más distinguidos de la universidad, Andrew Harris, Lauren Morales y David Kim, entre ellos, se reunieron con una mezcla de emoción y curiosidad en cuando Hannah apareció, subiendo al escenario con un vestido azul sencillo, elegante, confiado, pero sin pretensiones. El recinto estalló en un aplauso sentido que duró un minuto completo antes de ir disminuyendo gradualmente en cuando finalmente se hizo el silencio. Hannah habló despacio. Su voz suave llevaba una fuerza irresistible que capturó todos los oídos en la sala. Nunca imaginé que estaría aquí hoy frente a ustedes. Durante tantos años, estuve acostumbrada a ser invisible, pero tal vez fue precisamente esa experiencia la que me dio el valor para hablar. Ahora, sobre el valor de la humildad y el poder de la escucha, cayó el silencio nuevamente. Hannah continuó, con ojos cálidos y sinceros. Cuando era joven, creía que el conocimiento y el talento eran todo lo que necesitábamos para demostrar nuestro valor. Estuve en la cima del éxito en el MIT, recibiendo aplausos, admiración y reconocimientos de gente de todo el mundo. Pero cuando llegó la crisis, cuando mi madre fue diagnosticada con Alzheimer, me di cuenta de que el verdadero valor humano no está en la admiración externa, sino en las decisiones que tomamos en nuestros momentos más difíciles. En su voz vaciló brevemente, luego se volvió más firme. Elegí renunciar a toda esa gloria para cuidar a mi madre, no por una nobleza grandiosa, sino simplemente porque entendí que no podía vivir sin la devoción filial, la humildad y el amor. Aprendí que a veces el silencio y la escucha son lo que dan verdadero sentido a nuestra vida. En la audiencia, muchos limpiaron lágrimas al escuchar a Hannah hablar de su madre. Incluso Andrew Harris, quien luchaba por mantener una expresión neutral, bajó la cabeza, visiblemente conmovido por sus palabras sentidas, andando un paso adelante. Hannah miró a cada persona a los ojos. La humildad no es debilidad, y escuchar, no is submission, son verdaderas fortalezas. La capacidad de reconocer el valor oculto en cada persona que encontramos. Sin importar su estatus o apariencia, yo fui invisible porque temía que el mundo no aceptara mis fracasos. Pero fueron precisamente esos fracasos los que me enseñaron que la humildad y el poder de la escucha son los mayores
dones que uno puede poseer. Hizo una pausa. Su voz subió con convicción. No estoy aquí para decir que soy mejor que nadie. Solo quiero recordarnos a todos que cada uno puede ser un genio a su manera. Pero lo más importante es que aprendamos a ver, escuchar y honrar el valor de los demás. Nunca subestimen a nadie, por pequeño u ordinario que parezca, porque a menudo aquellos que consideramos invisibles son quienes traen al mundo sus mayores maravillas. El auditorio estalló en un aplauso atronador una vez más, el ruido elevándose mientras todos absorbían sus palabras. Ana permaneció, en silencio, dejando que su mensaje calara en cada corazón de la sala en tres. Luego se volvió hacia Andrew Harris, con la mirada abierta y perdonadora. Yo también cometí errores al permanecer en silencio tanto tiempo, causando sin querer malentendidos. Wild, pero creo que reconocer nuestros propios errores es lo que realmente nos ayuda a crecer. Y hoy quiero agradecer a quienes me ayudaron a aprender esa lección, incluyendo al profesor Andrew Harris. Andrew mostró sorpresa, con los ojos abiertos. Luego se puso de pie y realizó una leve reverencia, un silencioso y sincero acto de disculpa. El auditorio estalló en vítores y aplausos aún más fuertes, como si todos sintieran que el perdón y la comprensión habían sanado viejas heridas. Ese discurso terminó en una oleada de emociones, sin precedentes en Beacon. Cuando Hannah bajó del escenario, los estudiantes la rodearon, expresando gratitud por sus palabras sinceras e inspiradoras. Ella sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría genuina al salir del auditorio. Hannah levantó la vista hacia el cielo azul claro, sintiendo una fuerza suave pero profunda llenar su alma. Sabía que su viaje para redescubrirse había concluido, y que un nuevo camino, para difundir los verdaderos valores de humildad, coraje y escucha, apenas comenzaba, y ahora Hannah Mitchell estaba completamente lista para avanzar lavando esos tesoros invaluables al mundo que la rodeaba mientras los últimos aplausos se desvanecían en el auditorio de Beacon University. Hannah permaneció un momento quieta, dejando que su mirada suave pero poderosa encontrara cada rostro frente a ella. Un silencio reverente y callado llenó la sala, como si todos reflexionaran en silencio sobre las verdades que ella acababa de compartir. Ana avanzó, con sinceridad brillando en sus ojos, y habló despacio pero con claridad. Durante muchos años, creí que el valor de una persona estaba en títulos y reconocimientos. Esas mismas cosas que la sociedad usa para medir el éxito. Estuve en la cima de la academia, y luego viví como una sombra invisible. Pero a través de todas esas experiencias, aprendí que el verdadero talento no depende de un título ostentoso, ni de la imagen glamorosa que a menudo admiramos. Anne hizo una pausa y miró directamente a los estudiantes en las primeras filas, cuyos rostros mostraban atención y profundo respeto. El verdadero valor, el talento verdadero dentro de cada uno de nosotros, se revela en cómo enfrentamos los desafíos, en las decisiones que tomamos en nuestras horas más oscuras y, lo más importante, en nuestra humildad para reconocer y honrar el valor de quienes nos rodean. Luego dirigió su mirada al profesor Andrew Harris, quien estaba sentado en silencio, con el rostro pensativo, como luchando con sus propias preguntas. Continuó, con voz firme y decidida. Cuando trabajaba en la cafetería del campus, creía que era invisible. La verdad es que elegí la invisibilidad, porque temía que el mundo me juzgara por lo que ya no poseía. Me pregunto cuántas personas allá afuera han vivido de la misma manera. ¿Cuántos ocultan sus talentos porque tienen miedo de ser juzgados? Miedo a no estar a la altura. Dejó esa pregunta flotando en el aire, permitiendo que calara profundamente en cada corazón del auditorio. Los rostros se suavizaron con introspección, como despertando de un largo letargo de indiferencia. Su voz volvió a elevarse, suave pero más fuerte. No estoy aquí hoy para pedir que me honren o me otorguen otro título. Estoy aquí para pedirles que miren más allá, con mayor profundidad y compasión, a las personas que los rodean cada día. Escuchen las voces silenciosas. Presten atención a aquellos que a menudo consideramos invisibles, porque es muy posible que posean los regalos más preciosos que hemos pasado por alto. Lágrimas brillaban en muchas mejillas, mientras sus palabras los envolvían. Algunos bajaron la cabeza con vergüenza, conscientes de que alguna vez, quizás incluso sin querer, habían subestimado a otros por apariencias externas, estatus social o logros pasajeros. Incluso, Andrew Harris permaneció inmóvil, con su habitual expresión, orgullosa, suavizada, como si finalmente se hubiera derribado un muro de arrogancia. Hannah miró a la multitud una última vez y formuló su pregunta final, su voz resonando con convicción. ¿Cuántas otras Hannah Mitchell hay ahí afuera siendo olvidadas? ¿Cuántas llevan historias dignas de honor pero son rechazadas, subestimadas y pasadas por alto simplemente porque nos falta la humildad para ver su verdadero valor? Siguió un silencio profundo, cargado de emoción y autorreflexión. Con un suave asentimiento, Hannah bajó la cabeza en señal de despedida
y bajó del podio, dejando atrás un auditorio silencioso pero profundamente conmovido. Entonces, desde la primera fila, Andrew Harris se levantó. Sus ojos se llenaron de emoción genuina mientras caminaba hacia el escenario, acercándose a Hannah. Su voz temblaba pero sonaba sincera. Quiero que todos aquí sepan que soy el primero en admitir que debo cambiar. Fui demasiado orgulloso, demasiado enfocado en la gloria externa, y perdí de vista el verdadero valor en cada persona. Hannah, tú me ayudaste a verlo. Lo siento profundamente y te doy las gracias de corazón ante su confesión sentida. El auditorio estalló en un aplauso sostenido y sincero, el más sentido que la universidad había escuchado, no por cortesía, sino por gratitud genuina y comprensión compartida en Hannah. Sonrió cálidamente y llevó una mano a su corazón en señal de agradecimiento a Anne en ese momento. Todos comprendieron que el poder profundo de la humildad no reside solo en palabras o acciones, sino en su capacidad para transformar los corazones y las mentes de cientos, quizás miles, de personas al salir del auditorio. Hannah sensió su corazón más ligero y en paz que nunca. Sabía que su misión no terminaba allí. Llevaría su historia más lejos no para recibir elogios personales, sino para recordar al mundo que donde quiera que vayamos, puede haber otra Hannah Mitchell invisible, esperando ser vista, escuchada y honrada. Si tan solo tenemos la humildad y la voluntad de abrir nuestros corazones a su verdadero valor. Pocos días después de aquella mañana memorable, parecía que una ola silenciosa pero poderosa de cambio había alcanzado cada rincón de Beacon University, especialmente el comedor. En ese mismo lugar donde Hannah Mitchell había pasado sus años más invisibles, se había convertido en un monumento vivo a la humildad, el coraje y el talento olvidado en las antes estériles paredes blancas del comedor. Ahora estaban adornadas con fotografías evocadoras. La más prominente era una imagen de Hannah, entre estudiantes y profesores. No con toga académica, sino con el simple uniforme que alguna vez usó como anónima trabajadora de cafetería. Bajo la foto, en letras dignas y ampliadas, se leían: el verdadero valor no reside en títulos ni apariencias, sino en el corazón y la humildad. Hannah Mitchell del comedor se convirtió instantáneamente en algo más que un lugar para comer. Era un espacio donde los estudiantes acudían en busca de inspiración y reflexión a la historia de Hannah. Se había vuelto una lección vívida para toda la comunidad de Beacon. El talento real puede surgir en cualquier lugar, incluso en los rincones olvidados que alguna vez ignoramos sin una segunda mirada. Mientras tanto, el presidente Robert Winston y el liderazgo universitario tomaron una decisión importante. Invitaron a Hannah a unirse al departamento de matemáticas como profesora visitante. Aún más sorprendente, Hannah aceptó bajo una condición: continuaría usando su uniforme de cafetería. Cada vez que impartiera clase, algunos lo encontraron pero todos sintieron un profundo respeto por su humildad y lealtad a sus raíces. El día que Hannah regresó oficialmente al podio, el aula magna estaba llena de estudiantes, profesores y personal. Todos querían ser testigos del momento en que la antigua trabajadora de cafetería, ahora símbolo viviente de la universidad, diera un paso adelante. En cuando Hannah entró, aún con su sencillo uniforme, estalló una ola de aplausos. Cuando finalmente cesaron, Hannah habló con voz calmada pero cálida: elijo conservar este uniforme, no para destacar ni llamar la atención, sino porque representa la parte más importante de quién soy, el lugar donde aprendí el verdadero valor de la humildad, la perseverancia y el amor. Hizo una pausa. Mirando alrededor del salón, a menudo asumimos que las personas con uniformes como este no tienen nada especial que ofrecer, pero hoy espero que cada vez que me vean aquí, recuerden que cualquiera que conozcan podría estar ocultando un talento extraordinario. Solo hace falta la humildad para escuchar y la sinceridad para reconocer el valor que llevan dentro. Sus palabras sentidas resonaron por todo el salón, despertando una profunda conciencia en cada corazón. Incluso Andrew Harris, alguna vez notorio por su arrogancia, se puso de pie y se dirigió a los estudiantes. Me equivoqué al pensar que el talento solo aparece de una forma. Hannah me ha enseñado, y creo que a todos nosotros, la lección más grande: nunca subestimen a nadie, ni ningún papel, porque cada persona puede tener un valor extraordinario. Miró a Hannah con respeto genuino, y el auditorio estalló en un aplauso sentido, no cortés ni superficial, pero profundamente sincero. Hannah sonrió suavemente y colocó su mano sobre el corazón en señal de gratitud. En ese momento, todos comprendieron que el poder de la humildad no reside solo en las palabras o acciones de una persona, sino en su capacidad para transformar las percepciones y los corazones de muchos. Desde entonces, cada mañana Hannah comenzaba su día en el comedor, no para servir como antes, sino para encontrarse, conversar y realmente escuchar las historias que sus antiguos compañeros compartían. Creía que la cercanía, la humildad y la escucha genuina eran las mejores maneras de difundir los profundos valores
que había descubierto en su largo camino al final del día. Al pasar junto a las fotografías y las citas de su propia vida, en las paredes del comedor, Hannah siempre sonreía en silencio, sintiéndose más en paz que nunca. Sabía que la transformación en Beacon era solo el comienzo de un viaje mucho más largo, un camino para ayudar al mundo a comprender que la humildad y la escucha son las claves para descubrir y honrar el verdadero valor oculto en cada persona. Los suaves rayos dorados de la luz de la tarde envolvían el campus de Beacon con calidez y tranquilidad. Después de su última clase del día, Hannah salió del aula aún vistiendo su sencillo uniforme de cafetería, símbolo viviente de sus raíces y humildad. Al entrar al pasillo, su mirada se posó en una joven que jugueteaba nerviosa. Pequeña, con rizos negros recogidos, la estudiante parecía tímida pero ansiosa. Hannah sonrió suavemente y se acercó. ¿Me esperabas? ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó. La joven levantó la vista, sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y aprensión. Sí, soy Jasmine Turner, estudiante de primer año de matemáticas. Profesora Hannah, la admiro mucho. Vine porque necesito su consejo. He estado luchando con una nueva teoría matemática que estoy desarrollando, pero siempre siento que no soy lo suficientemente buena ni valiente para seguir adelante. Hannah puso una mano tranquilizadora en el hombro de Jasmine, encontrando en su mirada una calidez genuina. Jasmine, recuerda que lo que te hace especial no es lo que otros dicen de ti, sino lo que tú crees de ti misma. Conozco bien ese sentimiento, porque alguna vez estuve en tus zapatos, convencida de que me faltaba capacidad y aterrada de enfrentar mi propio talento. Lágrimas brillaban en los ojos de Jasmine. ¿De verdad crees que puedo lograrlo? Y pensé tantas veces que debería rendirme, que mi idea no es lo suficientemente fuerte. Hannah tomó suavemente el cuaderno de Jasmine y hojeó algunas páginas. Sus ojos se iluminaron al ver las ecuaciones, tentativas pero con una promesa única. Nunca conocerás el verdadero valor de tu idea, a menos que tengas el valor de probarla, dijo con firmeza. Cometí ese mismo error creyendo que el fracaso era vergonzoso, pero aprendí que cada fracaso es una oportunidad para ser más valiente, más sabio y realmente crecer. Le devolvió el cuaderno a Jasmine, con ojos llenos de aliento. Sigue escribiendo, Jasmine. Escribe tu propia historia con toda la pasión y el coraje que tengas en el corazón. No permitas que nadie más defina tus límites. Solo tú sabes de lo que eres verdaderamente capaz. Jasmine se quedó sin palabras, conmovida por la sinceridad de Anne. Lágrimas de gratitud y renovada confianza rodaron por sus mejillas. Nomi Rendair declaró con resolución renovada: seguiré investigando y algún día espero estar donde usted está y ayudar a inspirar a otros. Hannah, su gesto tan reconfortante como la luz dorada que los rodeaba. Sabía que Jasmine había redescubierto su fuerza y valentía interior en él. Los días siguientes, Jasmine visitaba con frecuencia la oficina de Hannah para hablar sobre su teoría. Sus conversaciones iban más allá de ecuaciones y conceptos. Eran lecciones de humildad, coraje y escucha genuina. La historia de Hannah y Jasmine se convirtió en un testimonio vivo en Beacon sobre cómo la sinceridad y la humildad pueden transformar vidas. Toda la universidad fue testigo del crecimiento de Jasmine, de una estudiante dudosa a una académica segura y apasionada. Un año después, Jasmine fue honrada como la primera beneficiaria de la beca Anna Mitchell. Al subir al podio para aceptar su premio, habló con emoción sincera. Gracias a la profesora Hannah, me reencontré conmigo misma. Me enseñó que todos podemos lograr cosas extraordinarias siempre que tengamos la humildad para escuchar, la valentía para actuar y la honestidad para creer en nosotros mismos. Hannah, sentada entre el público, sonrió suavemente ante las palabras sinceras de Jasmine. En ese instante, su corazón se llenó de verdadera felicidad, no por títulos o premios prestigiosos, sino por el cambio real que había ayudado a generar en vidas jóvenes como la de Jasmine. La ceremonia terminó con un aplauso atronador, lleno de amor y admiración. Al salir del auditorio y mirar el cielo azul claro, Hannah se sintió ligera y esperanzada. Anne sabía que, a pesar de los desafíos que había enfrentado, había vivido conforme a sus valores más profundos: humildad, perseverancia y el arte de la escucha. Y la historia de Hannah Mitchell, la mujer que pasó de ser una trabajadora invisible de cafetería a un símbolo de humildad y talento oculto, viviría para siempre en los corazones de quienes tocó. Un recordatorio esperanzador de que cualquiera, sin importar dónde empiece, puede escribir una historia extraordinaria si se aferra a la humildad, el coraje y la fe en su verdadero valor. Si encontraste la historia de hoy significativa e inspiradora, por favor dale me gusta, compártela para difundir este mensaje positivo y suscríbete a nuestro canal para acompañarnos en más relatos como este. Gracias por ver y apoyarnos.